gusto tenerlos aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Déjenme presentarlo a los oyentes en un muy breve currículum suyo, más que nada de actuación. Leonardo Caruana es médico recibido en la Universidad Nacional de Rosario, cursó maestría en salud pública. Se inició en el barrio Santa Rosa de Rosario, un barrio del noroeste de lo que sería el Gran Rosario, como jefe del centro de salud Emaús. Luego también fue director general de el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario, un centro de especialidad muy reconocido para los rosarinos, para luego pasar a la gestión concreta como subsecretario de Salud Pública en el año 2009 y a continuación de ello en el 2013 pasa al cargo superior, que es ser secretario de Salud, hasta el 2023, que es electo concejal de Rosario y que actualmente cumple esa función. Así que, Leonardo, con esta presentación de su trayectoria, me lleva a preguntarle cómo era la salud pública en sus inicios como médico y cómo fueron esos años de cambio de paradigma, de transformación de la salud pública en esa ciudad tan importante del país. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que, bueno, en ese recorrido, la verdad que yo tuve el privilegio, bueno, de ser parte de ese proceso de transformación, porque, bueno, en los 90, casi cuando se hablaba únicamente, o los vientos nacionales tenían que ver con las privatizaciones, el Estado Nacional se desresponsabilizaba del abordar el acceso a la salud y descentralizaba esas funciones a las provincias y se generaban las leyes de autogestión y aparecían las privatizaciones como único elemento que resuelve el acceso a los derechos, algo similar al contexto actual. Bueno, Rosario se decide construir infraestructura pública, se decide trabajar fundamentalmente bajo una estrategia de lo que se denomina la estrategia de atención primaria de la salud, que es el fortalecimiento de todos los espacios de atención, pero fundamentalmente haciendo eje en la población, y en ese sentido el centro de salud va a tener un rol clave porque es la institución que más cerca está de donde vive la gente, y particularmente hay un crecimiento allí de esa infraestructura y de crecimientos presupuestarios, que no es aumentar el presupuesto y gastar en cualquier cosa, sino justamente en esa matriz de pensamiento en relación a sistemas de salud más equitativos, tomando ejemplos y discutiendo con el sanitarismo brasilero, con el sanitarismo español, con el modelo de salud inglés, es decir, sistemas de salud integrales y fundamentalmente públicos, y por eso el crecimiento tiene que ver en esa línea, en esa dirección, y bueno, se crea la Dirección de Atención Primaria. Creo que es uno de los hitos claves que tiene el sistema de salud, que se separa la gestión de los centros de salud de la gestión hospitalaria, y por otro lado, bueno, la gestión, se crea también el CEMAR, que vos lo nombrabas allí como un hito más. El CEMAR pasa a ser también una referencia en relación a la atención de la salud. Y por eso digo, la creación de la producción pública de medicamentos, la creación del sistema integrado de emergencias sanitarias, es decir, muchísimas instituciones que hacen al fortalecimiento del sector público, pero sobre la estrategia de un modelo de atención y de acceso, que el centro de salud tiene un rol clave, y la infraestructura hospitalaria, segundos y terceros niveles, son soporte de esa relación, digamos, de esa atención en el primer nivel de atención. Eso
genera un incremento de un presupuesto del 7% en ese momento, en la década de los 90, que va aumentando progresivamente a un 26-28%. Claro, usted ahí nos está mencionando realmente que, bueno, a ese aumento de presupuesto que es necesario, porque si no, no es posible aplicar ninguna política pública, se hace un cambio de paradigma. Y lo que es novedoso para los que no somos de Rosario es que este desarrollo se puede aplicar y desarrollar en grandes conglomerados con urbanos, con personas en condiciones económicas no muy buenas, que hace que tengan que recurrir al sector público, y eso lo podemos nosotros trasladar a distintas ciudades de nuestro país. O sea, como experiencia, como un gestor en la salud, ¿cuáles son los ejes que le recomendaría a cualquiera que le toque esa responsabilidad en cualquier parte del país? Bueno, digo, hay un elemento clave, como bien decías, por supuesto que se necesita la definición política y la incorporación del presupuesto, pero creo que es clave el rol de quien conduce esas políticas en relación a que el Estado no puede ser un actor más dentro de la mesa de coordinación de todo lo que signifique la oferta sanitaria del lugar donde se está, sino que tiene que estar en la punta de la mesa regulando el resto de las actividades. Eso es por un lado, y creo que ese es el gran déficit que tenemos, por el cual no podemos discutir en la Argentina un sistema único de salud articulado, integrado, pero digo, el rol estatal, la construcción de infraestructura pública, y por otro lado, bueno, los niveles crecientes de complejidad y el fortalecimiento de el primer nivel de atención, más que primer nivel del centro de salud, porque la complejidad no es baja la que atiende un centro de salud cuando se encuentra con la mayoría de los problemas complejos de la familia, es decir, el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria y que el centro de salud sea un actor clave debería ser otro de los ejes claves de la planificación de cualquier sistema de salud, es decir, que cada familia tenga un médico de cabecera, un enfermero que lo pueda seguir en continuidad durante todo ese trayecto de vida, y eso, digo, es tomado del sistema de salud inglés, del sistema de salud canadiense y tantos otros. Por otro lado, bueno, la formación de equipos interdisciplinarios no alcanza con los médicos y enfermeros, sino cuando dotar a los equipos de esa complejidad necesaria para abordar los problemas, y eso es la incorporación de la salud mental, trabajo social, farmacia, es decir, de todas las disciplinas que hacen al proceso de un abordaje integral. Esto es claro que también es necesario pensarlo desde ese lugar, bueno, registros e información que puedan dar cuenta de ese trabajo, también la posibilidad de tener un claro registro, una historia clínica única, bueno, si es posible, por supuesto, articular con los laboratorios de producción pública de medicamentos, y muchos otros ejes más, pero yo creo que fundamentalmente sobre eso está los pilares de lo que tiene que ver con garantizar o empezar a construir sistemas de salud más equitativos. Y después la complejidad más, digamos, desde el punto de vista clínico, biológico y técnico que se da en los hospitales, en las salas de terapia o en los centros de especialidades médicas ambulatorias, bueno, también serán parte de un articulado con los gobiernos subnacionales también, porque no puede un municipio garantizar sistemas universales de salud sin los soportes provinciales y nacionales. De hecho, creo que las crisis de la salud pública de hoy tienen que ver justamente con esa dificultad para integrar todas las ofertas. Entonces, es posible caminar, pero es necesario también caminar, digo, como municipio, pero es necesario, digamos, avanzar en la integración con los demás sistemas, ¿no? Leonardo, ¿cómo te va? Gabriel Chapunau te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, es cierto que Rosario es visto como un referente en políticas sanitarias inclusivas, y en ese sentido las cuestiones que comentaste sobre
cómo han avanzado en un modelo de acceso equitativo a la salud en este contexto difícil de desigualdad creciente, ¿no?, que ha tenido la Argentina. Y yo quería preguntarte, en tu experiencia como secretario de Salud, ¿cómo lograron integrar la participación comunitaria en la gestión de la salud pública, ¿no? ¿Qué estrategias concretas fortalecieron ese vínculo entre el Estado y la comunidad en Rosario? Bueno, en realidad tiene varios. No se puede hablar de un proceso consolidado que tuvo siempre la misma intensidad. Yo creo que el proceso de participación comunitaria se da también en el marco de los procesos participativos que tuvo la sociedad en general y que no son los mismos, digo, en la década de los 90, las asambleas, las situaciones más complejas, la creación de reuniones con los vecinos en cada centro de salud, el presupuesto participativo, que fue una definición de una política municipal también, donde el centro de salud era un actor. Creo que esos elementos, digo, se dieron en algún momento con mayor intensidad, y después también hubo un proceso, te diría, un fenómeno que no solo se da en Rosario, sino en la sociedad actual, que es un retroceso en términos participativos, porque bueno, esas definiciones, primero por definiciones políticas o por la propia cultura que impregna del individualismo y posiciones que se vienen dando, que tiene que ver con la disminución de este proceso. Yo creo que, digamos, la dinámica del centro de salud en el barrio, junto con una organización social, un comedor, la iglesia, una vecinal, formaron parte y forman parte de ese proceso participativo, y el centro de salud es un actor más allí, en algunos barrios, con mucha mayor participación, con una mesa barrial con distintos actores discutiendo los problemas del barrio, en otras no tantos y más metidos adentro del consultorio. Creo que, que si bien en algunos periodos tuvo un auge y una impronta muy importante, hoy sigue siendo un desafío profundizar este aspecto de realmente, qué sistema de salud queremos y cuánto la población participa de ese proceso. Yo creo, a diferencia de la educación superior, de la universidad, cuando hubo una amenaza de la continuidad del sistema educativo universitario, la población salió a defender la universidad pública. No estaría tan seguro en relación a la colectivización de ese reclamo por parte de la sociedad en relación a qué sistema de salud se quiere en la Argentina. Es decir, todavía hay una fragmentación muy grande en relación a quiénes tienen que pensar el sistema de salud. Si los trabajadores a partir de los gremios, de las organizaciones que lo hacen profundamente, la población por otro lado. Hay una fragmentación y todavía un déficit en relación a que no se ha podido constituir un actor social que pueda agendar la necesidad de un sistema de salud integrado o articulado, y de hecho por eso el esquema sigue siendo la gran fragmentación y segmentación del sistema de salud en el país, ¿no? Leonardo, justamente hablando de esa integración, usted en la gestión le tocó, varios momentos difíciles, vamos a decir, vamos a sintetizarlo en dos grandes crisis externas. Una en el 2018 con la crisis económica, el gobierno de Macri, el FMI, y el otro, esta crisis mundial que fue el tema del COVID. ¿Qué pasó con la cobertura de salud? Y enfocado a qué, a eso que usted dice de la integración, ¿cómo convive o integra en este sistema sanitario las prepagas, las obras sociales y el sistema público? Sí, interesante. La verdad que nos tocaron crisis, inclusive, también viví como médico en el centro de salud en el barrio Santa Rosa, también los periodos hiperinflacionarios, donde el aumento del dólar, de los insumos, hace que se haga muy difícil la sostenibilidad y la sustentabilidad de los sistemas. La verdad que fueron situaciones muy, muy complejas. Creo que Rosario siempre tuvo,
justamente porque su infraestructura y su presupuesto es muy grande, 6.000 trabajadores, bueno, 2 hospitales de alta complejidad de adultos y niños, digamos, fue creado por decisión política en relación a igualar en derechos independientemente de la condición social, y eso se nota a la hora de las crisis porque se está en un piso más alto de posibilidades. No quiere decir que no tiene dificultades, ni mucho menos, pero también hay una historia de articulación con el sector privado también, que no se da en la crisis, sino que se da, bueno, en la articulación de las camas de terapia intensiva, de las emergencias, cuando se producen los periodos de alta demanda respiratoria por patología invernal. Hay historias de articulación y de integración que hacen que el sistema pueda tener mayores posibilidades de funcionamiento. También cuando Hermes Wiener fue gobernador de la provincia, genera que desde provincia se financie la alta y mediana complejidad en la ciudad y que se empiece a integrar un poco más el sistema de salud público municipal con el sistema de salud pública provincial. Esos elementos y esas decisiones no fueron menores a la hora de poder abordar problemáticas complejas como crisis económicas y sociales, donde empiezan también a consultar al sector público, población que se queda sin cobertura social o sin prepaga, o que empiezan a compartir porque no tienen posibilidades de pagar los prepagos y los copagos, digamos, los porcentajes que están a cargo de las personas, independientemente de que se tenga la obra social. Y entonces la posibilidad de integrar el sistema de salud pública, de tener financiamiento provincial, ha sido un elemento clave también para el funcionamiento. Tener 2 laboratorios de producción pública de medicamentos, uno municipal, el LEM, y otro provincial, hace que también la sustentabilidad del sistema y del acceso al medicamento esté más sostenida y garantizada en estos periodos críticos de aumento de insumos, pero no deja de impactar y desgastar a los equipos de trabajo y a la población en relación a listas de espera. Para terminar, porque realmente conversábamos, ha hecho un detalle con una riqueza muy importante de un modelo de salud. ¿Y cuál sería el mensaje ante este tiempo de hoy? ¿Cómo llegarle al ciudadano de pie cuando lo que se irradia desde las autoridades nacionales es dejar la salud librado al mercado, a la oferta y a la demanda? Bueno, yo creo que primero hay que volver a explicar y sentarse a explicar casi lo obvio. Es decir, el modelo nacional mira con casi un fanatismo, bueno, explicitado, un modelo sanitario, por ejemplo, del de Estados Unidos, el sistema, diría yo, uno de los más inequitativos del mundo y el que depende fundamentalmente de las leyes de la oferta y la demanda. Significa esto que aquel quien puede acceder más, aquel quien puede pagar más. Que no es la historia del sistema de salud en la Argentina. La historia de salud de la Argentina es acompañar al que más necesita y que los derechos justamente son para todos y no tienen que ver con la capacidad de pago de las personas. Por eso, si bien hay dificultades y puede haber problemas en el sector salud, la verdad que no nos hubiésemos imaginado nunca una pandemia sin un rol del Estado, más allá de las críticas que uno puede hacer con el diario del lunes y que seguramente muchas cosas se podrían haber sido distintas. Yo lo tomo como en la pandemia, digo, en la Argentina no hubo fosas comunes. Claro. Y entonces tomo la referencia de un sanitarista, es que ¿dónde les hubiese gustado estar? Si en un país o en una ciudad con fosas comunes o en una ciudad donde el Estado define la compra de respiradores, que nadie quede sin una cama independientemente de la condición social. Allí es necesario el Estado. Se vio que en una crisis sanitaria es necesario el Estado. El problema es que a veces aparecen estas cuestiones mágicas de que con un voucher o un carnet vamos a elegir entre atendernos en un lugar y en otro. Empezamos a transformar esto en una cuestión de
que ya empieza a depender de la capacidad de pago de las personas. Eso nada tiene que ver con la salud pública. La salud pública es acceso al medicamento, a la atención, es tener un sistema de información claro, es garantizar las vacunas, todo lo que tiene que ver con la prevención, la problemática del ambiente, es mucho más allá de la presencia de un médico o una médica. Y en ese sentido es la salud pública quien tiene que conducir un proceso de salud en la Argentina, que no significa la desaparición de los otros sistemas, ni de la seguridad social, ni de las prepagas. Sí, se necesita un rol regulador. Ya no es el Estado, no debería ser el que coordina un consorcio en un edificio que solo administra lo que le pasa a cada uno de los departamentos de ese edificio, sino quien regula el funcionamiento de los otros sectores, con una referencia clara del Estado, ¿no? Nos vamos con esta última reflexión suya para pensar el modelo de salud que es necesario reconstruir luego de esta etapa en la Argentina y en cada una de nuestras ciudades. Muchas gracias, doctor Leonardo Caruana. Desde acá, desde Radio Universidad Nacional de La Plata, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.